y estamos en la semana previa a la Navidad y la actualidad de los cristianos necesitados y perseguidos no se detiene. Buenas tardes, Raquel, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, Raquel. Efectivamente, yo hoy os traigo unas imágenes muy emocionantes, impresionantes, a las que ha tenido acceso ayuda a la Iglesia necesitada. Si recordáis, hace pocos días hablábamos en este programa del secuestro masivo de un colegio católico en Papiri, al oeste de Nigeria. Pues bien, este fin de semana 98 alumnos y uno de los profesores han sido liberados, como están viendo en estas imágenes que nos llegan de estos estudiantes que fueron recibidos por el obispo de la diócesis, y están viendo este emocionante reencuentro con todas las familias una vez liberados. Sin duda son momentos de muchísima emoción que también nos llenan de esperanza, ¿no? En momentos tan complicados como este para Nigeria. Sí, además hay que seguir rezando muchísimo, y además estamos todavía pendientes de los otros 154 alumnos que siguen desaparecidos. No nos olvidamos y pedimos a todos muchas oraciones para que también ellos sean finalmente liberados y puedan reencontrarse con las familias también. Pues ojalá sea muy pronto. Esa es una esperanza, que se una a la de muchas personas en el mundo que tienen una misión fundamental, la de contar la llegada del Salvador a quienes puede que nunca hayan oído hablar de él. Hablamos de los catequistas, los apóstoles del siglo XXI, a los que ayuda a la Iglesia necesitada y dedica su campaña en esta Navidad para darles todo el apoyo que están necesitando. Exacto, Raquel. Vamos a centrarnos en esta campaña de Navidad de nuestra fundación a la figura de los catequistas, que tenemos una imagen muy distinta aquí en Occidente de lo que realmente son estos catequistas, que son el verdadero columna vertebral de la Iglesia en tantos rincones más pobres, olvidados y más remotos del mundo. Ahí están siempre nuestros catequistas y a ellos son los que queremos apoyar en esta campaña. Pues sí, porque precisamente en esas diócesis más extensas, donde los sacerdotes no pueden llegar, muchas veces son ellos, los catequistas, los que llevan la palabra de Dios hasta el último rincón. Y cuando decimos que a todos los rincones, son a todos los rincones, literalmente a las 4 esquinas del planeta, y me estoy refiriendo a que estos lugares o países más fríos y extensos, como puede ser en Groenlandia, a países donde hay muchísima persecución para nuestros cristianos, como Pakistán, o a las zonas más pobres de África, e incluso a las más peligrosas del planeta, como a las cárceles. En todos los lugares más complicados donde la Iglesia sufre, siempre hay un papel de un catequista sosteniendo y apoyando. Bueno, y Ayuda a la Iglesia Necesitada tiene casi 1000 proyectos de pastoral catequética repartidos precisamente por todo el mundo, también de pastoral penitenciaria, y a eso es precisamente a lo que vamos a hablar ahora. Es a lo que dedica nuestra invitada de hoy, María Cristina Santa Cruz de Cubi, ¿verdad?, toda su vida. Pues sí, vamos a poner un ejemplo de una catequista. Ella es conocida como la Titi de la Misericordia, la mujer de la Misericordia, una laica ecuatoriana que lo dejó todo, sus empresas, su cómoda vida, para hacerse catequista y llevar la esperanza de Dios dentro de las cárceles de Guayaquil, algunas de las más peligrosas de toda Latinoamérica. Titi es la coordinadora diocesana de la Pastoral, Libertad y Misericordia de Ecuador, y tenemos el gusto de poder hablar hoy con ella. Buenas tardes, Titi, bienvenida. Buenos días a todo España. Aquí estoy con ACN, con la familia que me acoge. Gracias y muchos abrazos. Bueno, para situarnos un poco, Ecuador vive en los últimos años una ola de violencia generalizada, una profunda crisis carcelaria que además se concentra especialmente en la ciudad de Guayaquil, donde tú vives, ¿no? ¿Cómo es posible llevar adelante la labor de los catequistas en el interior de una cárcel como las de Guayaquil, que, como decimos, es una de las más peligrosas del mundo? ¿Cómo os metéis, Titi? Jesucristo me ha dejado inquieta, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver al preso sin sentir aquello que sintió Jesús. Cuando sientes lo que siente Jesús, ya es imposible ver al preso de diferente manera. Lo amas con locura, lo amas sin entender por qué lo amas, y no crees que eres tú el que le va a enseñar, sino que Él te enseña a ti. Eres una catequista misionera en las trincheras más difíciles, porque sabes que la única esperanza que tiene Jesús en sus chiquititos es que tú los vayas a amar y tú los vayas a formar, y terminas formada tú. Bueno, Titi recibe, por supuesto, apoyo, como tantos catequistas, de Ayuda a la Iglesia Necesitada para realizar, como estáis viendo, de manera tan apasionada, esta impresionante labor, en este caso en las cárceles. ¿Por qué es tan importante llevar adelante esta catequesis con las personas privadas de libertad en tu país, Titi?
Marcos 19:29 dice, déjalo todo y sígueme, yo te daré el 100 por uno más la vida eterna. Juan 14:12 dice, lo que me pidas a mí, en mi nombre, ¿verdad? Dios Padre, en nombre de Jesús, te será concedido y harás las mismas obras que yo hago y las darás aún mayores. Y claro, nosotros nos creímos la palabra de Dios, y cuando vas a una cárcel donde el preso está con tuberculosis, el preso está con sarna, no tiene ventanas, porque así se decidió, entonces tú eres la única esperanza que ellos tienen, y que tú seas las últimas manitos que el presito coge y la última carita que le sonríe antes de morir, y tú le invitaste a tener un buen vivir al lado tuyo dentro de las cárceles, pero también enseñas a ese buen morir. Se acoge voluntariamente a la misericordia, pide perdón a Dios en los últimos segundos de su vida. ¿Qué le das? Vida, y vida en abundancia. El Señor te dice que es el camino, la verdad y la vida. Hay una canción hermosa que yo siempre la canto y dice, en este mundo, ¿y ahora qué hago en este mundo? ¿No? Que yo en las cárceles conocí al Señor. ¿Qué significa estar adentro catequizando en las cárceles? Es Navidad a tiempo completo, porque Navidad es el nacimiento de Dios. Y si yo le digo, Señor, quédate, Señor, conmigo, quédate en mi corazón, entonces yo le digo, quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, allí, aquí y en mí. Y en las cárceles ves por todas partes a quién ayudar. Cierto que tienen culpa, cierto que están sentenciados algunos y muchos de ellos sin culpa, pero ¿qué significa que los apóstoles de la misericordia vayamos a abrazar en el nombre de Jesús? Es decir, Jesús, tú estás en el preso, tú estás en el leproso, que es el que tiene sarna, tú estás en el preso tuberculoso, el preso que no tiene medicina, tú estás en el funcionario público que no quiere entrar a la cárcel porque no quiere contagiarse, tiene derechos humanos y tiene derechos de trabajo y riesgos de trabajo. Entonces nosotros, los apóstoles de la misericordia, decimos, nosotros renunciamos al derecho de la vida, porque la vida está allá adentro. A veces los periodistas me preguntan, oiga, ¿y usted no tiene miedo de estar allá? Y no tiene miedo irresponsable de llevar al cardenal y a los obispos y a los diáconos. Digo, yo tengo miedo de quedarme afuera y morirme con pecado de omisión y irme al infierno. Prefiero quedarme adentro y morirme como heroína escondida, o que nadie sepa que estuve ahí, pero el Señor sí lo sabe. Es difícil, porque nosotros necesitamos dar una Biblia. Mira lo lindo que es catequizar. Catequizas para bautizar. Sacerdote, profeta y rey, arranco almas a Satanás, se las entrego al Señor. Y luego del bautizo, no es así nomás, porque yo no sé si voy a poder volver, entonces le tengo que dar el catecismo para que él comprometa como adulto ante Dios a hacer su catecismo. Y cuando está preparado su primera comunión, ¿sabes lo que significa? Que tengan el alimento vivo. Hay veces que no nos dejan entrar alimentos a las cárceles por los reglamentos, pero nosotros llevamos el alimento del alma. ¿De qué sirve un cuerpito bien bonito, ya sin sarna, ya sin tuberculosis, pero el alma está putrefacta? Porque solo se alimenta de dos cosas: la palabra de Dios y Jesús de Eucaristía. Yo soy la palabra viva. Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya proyectos como este para llevar adelante la misión catequética en la Iglesia. Cuéntanos, Titi, ¿qué ayuda necesitan esos equipos de catequistas para seguir la misión? Cuando tienes dolor, no te entra el Evangelio. Cuando tienes hambre, no te entra la palabra. Cuando tienes sed y está pudriéndose tu cuerpo de enfermedades que nadie te cura porque no hay remedios, no hay medicinas, pues nada funciona. Entonces nosotros necesitamos que ACN, la ayuda a la Iglesia Necesitada y todos sus benefactores del mundo entero vengan a trabajar a través nuestro. Utilícennos, aquí estamos, somos ese filtro de la misericordia, somos ese sedazo de la misericordia. ¿Qué necesitamos? Pónganse ustedes a pensar qué necesitas tú en una casita. Necesitas camitas, necesitas una cocineta, necesitas un calentador de agüita, necesitas almohaditas, porque las casas de cobijamiento para los hijos y familiares de los presos o familiares que vienen de afuera, los que hacen denuncias con todo el rigor de la ley, necesitan quien les auspicie legalmente. Necesitamos dinero para pagar a los abogados para que hagan las cosas bien y sacar a la gente inocente que está ahí metida por tiempos. Necesitamos carpetas, necesitamos plumas, necesitamos comer, porque pasamos adentro todo el día. Necesitamos transporte, porque hay misioneros que hemos dejado la vida entera. Ya saben ustedes mi testimonio, la Titi y la Misericordia. Si no lo saben, busquen en el google.espiritusanto.com. Entonces, hermanos, sí, no es broma. Por ejemplo, ahorita tengo 195 hijos de presos. Todo el mundo me pide, Titi, que si los trae al estadio para tal cosa, Titi, que si lleva a los niños que les vamos a dar un caramelo, Titi.
Y yo digo, pero vale $55 solo transportar de ida más transportar de regreso. ¿Y qué les van a dar? Un caramelito con un jugo de vaso. Bueno, Dios les pague porque es en testimonio ahí. Necesito un bus. ¿Por qué? Porque cuesta carísimo transportar cada vez a todos estos muchachos. El coro de la Divina Misericordia. Ya tenemos las batas, ya tenemos las voces, ya tenemos la directora del coro de la Misericordia, pero necesito transportarlos. Entonces se necesita, ¿quieren que les cuente qué más? Un camión. Usted dice, ¿cómo así, Titi? Pues sí, ¿cómo creen que lo hemos logrado hacer 20 y pico de capillas allá dentro de las cárceles con las autoridades? Necesito llevar las cosas. Tengo una bodega gigante, necesito un montacarga. Usted, pero ¿en serio? Pues sí, porque si no me toca rentar, ¿cómo subo tal cantidad de donaciones que me dan? Y cuando empiezo a sacarlas, a veces hay ropa usada que la tengo que lavar. Entonces, ya les voy dando tantas ideas hermosas. ¿Qué necesito en esa bodega? Percheros de metal, cuestan plata. Tengo un taller de metalúrgica con los presos, pero tengo que darles el metal y toda la... Pues ahorita no voy a detallar los detalles. Imagínate lo que se necesita. Muebles. ¿Quién cree que hace los muebles de las capillas? Las sillas de las capillas. No es que me las mandan en un avión desde algún lugar del mundo. Las tengo que hacer allá. Se necesitan tantas cosas, pero hermanos, sobre todo necesito que me ayuden a amar y a formar. Porque ¿de qué sirve tener tantas cosas? Tengo un bus, tengo esto, tengo este otro, pero si no tengo formadores, la escuela permanente de valores, principios y fe es de la mentoría de la Pastoral de Libertad y Misericordia. Nuestro director académico es el obispo auxiliar Gerardo Nieves y nuestro principal mentor, el cardenal Luis Grado Cabrera. ¿Por qué? Porque aman la formación, porque son académicos, docentes formados que saben que la única manera de formar un catequista de la misericordia, un apóstol de la misericordia, no es solamente formarlos en la fe. ¿Quién quiere seguir tu fe si no muestras valores y principios? Pero ¿qué valores sembraron en tu hogar? Tienen que sacar la grabación y darle un giro narrativo. La escuela del perdón y la reconciliación nos enseñó a nosotros que tenemos que sacar toda la basura para entonces poner un giro narrativo, grabar algo nuevo. Entonces, ¿qué necesito? Todo lo que me acaban de escuchar, Biblias. ¿Cómo no? Vamos a dar Biblias y todo lo que nos pida María Cristina Santa Cruz de Cúbila Titi de la Misericordia, que es la coordinadora de la Pastoral Penitenciaria de la Archidiócesis de Guayaquil en Ecuador. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Verdaderamente hay que apoyar a estos catequistas, estos apóstoles del siglo XXI con nuestra campaña de ayuda a la Iglesia necesitada. Lo que hace Titi en Ecuador es un ejemplo. Vamos a ver otro. Nos vamos hasta África, el Sudán del Sur, el país más pobre del mundo y también el más joven allí. La pobreza es enorme, hay inestabilidad en la zona, falta de seguridad y ahí también hay catequistas a los que les ayudamos desde Ayuda a la Iglesia Necesitada y que contamos con todo su apoyo, los que nos siguen aquí en 13. Y desde luego allí ser un catequista casi es una profesión de alto riesgo. Os voy a presentar la historia de Peter Jewell, un catequista que verdaderamente pues, su trabajo es impresionante. Soy Peter Jewell, de la tribu Dinka, en Sudán del Sur. Soy catequista. Es difícil para el sacerdote llegar cada semana a las capillas. Por eso, depende de los catequistas para servir a la Iglesia. En el campamento de ganado, la vida es dura. Los muchachos vigilan el ganado para cuidarlo de los ladrones. La gente duerme al aire libre en camas humildes. Por la noche, la lluvia cae sobre ellos. Por la mañana recogen estiércol y hacen sus labores. Me hice catequista para que nuestro pueblo conozca la palabra de Dios y deje creencias como la brujería. Tenemos más de 300 catequistas. Viven en su comunidad. Son la primera línea de evangelización. Aunque carecen de medios para sostener a sus familias, a pesar de la pobreza, continúan su misión. En noviembre, durante la estación seca, escasea la comida. Si no cosecho, si solo enseñara catecismo, el sustento sería muy difícil. En el trabajo por la Iglesia, lo doy todo. Cuando tengo dificultades, espero que alguien me ayude a seguir adelante.
Necesitamos vuestra ayuda, especialmente cuando hay escasez de comida. Vuestras oraciones y vuestro apoyo llevarán la palabra de Dios a Sudán del Sur. ¿Y cómo podemos ayudar para toda esta labor? Bueno, ¿cómo vamos a ayudar a Peter o a la Titira Misericordia, nuestros catequistas? Pues en la página web de ayuda a la iglesia necesitada.es, toda la información, sus historias y todos los proyectos en esta campaña que queremos tener esta Navidad, y cuento con la ayuda de todos ustedes, ¿eh? Desde luego, desde luego. Nos vemos el próximo día, Raquel. Feliz Navidad. Igualmente, hasta luego. Bueno, esta semana tenemos sección de familia, ya saben, hablamos de un tema muy interesante y necesario, el de dedicarnos tiempo a nosotros para estar bien y poder así cuidar de los nuestros, buscando un rato para nosotros dentro de ese encaje familiar. Bueno, pues para hablar de este asunto les invitamos también a participar, a enviar sus preguntas, sus dudas al siguiente correo, familia@13tv.es. En unos minutos nos vamos a debatir.